mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta que el día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Lo terrenal habrá de disiparse al recordar que nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza, no volveremos a sufrir después, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta que el día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. El mundo vil con su trabajo y lucha puede traer miseria y pesar. El hombre es como el halcón que libre ya lista está, y así podrá volar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta que el día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta que el día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá, hasta que el día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Estás escuchando Radio Montebrón, la primera estación bautista fundamental en la web. Gracias por tu preferencia. Radio Montebrón. Haznos saber tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico radiomh@hotmail.com. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Jesús, dame a Jesús.
solo estoy aquí, si cuando solo estoy aquí, y cuando solo estoy aquí, dame a Jesús, dame a Jesús, dame a Jesús. Todo el mundo puedes tener, pero dame a Jesús. Si al lado de Cristo yo quiera poner los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Y cuando solo estoy aquí, si cuando en la gloria esté, y cuando en la gloria esté, dame a Jesús, dame a Jesús, dame a Jesús. Todo el mundo puedes tener, pero dame a Jesús. Todo el mundo puedes tener, si todo el mundo puedes tener, pero dame a mi Jesús. Estás escuchando Radio Montebro. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos aquí listos para comenzar nuestro programa de esta mañana, Edificados en Cristo. Les saluda pastor y amigo César Noé Montelongo. Soy pastor de la Iglesia Bautista Las Torres en Escobedo, Nuevo León. Y bueno, pues ya listos para comenzar nuestro último programa del año, 2018. Si el Señor nos permite, pues anticipamos que el 2019 sea un año lleno de muchas bendiciones y más trabajo para el Señor, y podamos hacer muchas cosas en la voluntad de Dios. Y bueno, pues un saludo a todos los hermanos que ya se están reportando en esta mañana. Qué bendición tener algunos ya ahí listos para escuchar en esta mañana. El primero que se reporta, el hermano Juan Flores. Dios le bendiga, hermano. Y dice: hola, buenos días. Bueno, pues le vamos a dar una ovación al hermano Juan Flores, que fue el primerito en reportarse en esta mañana. Qué bendición, hermano, que ya esté ahí al pendiente, listo para conectarse. Hemos estado viendo que el hermano Juan Flores es uno de los ciberescuchas más fieles, junto con otros hermanos que siempre se reportan. Y bueno, pues aquí en esta mañana es como una clase donde estamos aprendiendo. El programa se llama Edificados en Cristo, y pasamos lista de asistencia para ver los hermanos que se reportan y cuáles hermanos están ahí al pendiente de las enseñanzas. También hermano Rey García, segundo lugar. Good morning, dice el hermano. Pues good morning to you también, hermano Rey García. Y también le vamos a dar ovación por ser segundo lugar
que se reporta en esta mañana. Dios le bendiga, hermano, qué bendición tenerle. Y la hermana Virginia Obando, tercer lugar. Buenos días, hermanos, bendiciones. Y también por ahí el hermano Juan Fuentes en cuarto lugar dice: buenos días, listo para escucharlo, pastor, Dios le bendiga. Y también la hermana Nancy Estrada dice: hola, muy buenos días, hermanos, por fin pude dar con su programa, Pastor Noé. Sí, anteriormente estábamos entrando en la carpeta de por la mañana con el pastor Omar Rodríguez, y bueno, pues en realidad ya tenemos ahí la propia carpeta del programa Edificados en Cristo. Para poder ingresar al programa tiene que entrar ahí en Radio Montebrón. Si está por Spreaker, que es donde hay un poquito más de complicaciones, vamos a llamarle así, tiene que seleccionar el programa que está buscando, pero ya sabe que los jueves a las 9 de la mañana o despuesito que termina el pastor Leo, entramos nosotros, terminando él, entramos nosotros con el programa los jueves Edificados en Cristo. Y dice ahí la hermana Virginia Obando: hoy ganaron los hermanos, se reportaron primero. Pues hoy como que ya estaban despiertos. Siempre, bueno, por lo general es alguna hermana la que está ahí al principio lista para dar el primer comentario. Y vamos a leer también ahorita los mensajes en Facebook que también están ya reportándose. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Si usted también tiene acceso a las redes sociales, pues busque ahí, hermanos, en Radio Montebrón, la página de Radio Montebrón, o también lo compartimos en la página de la Iglesia Bautista Las Torres, o en mi Facebook personal, César Noé Montelongo. Ya estamos compartiendo el video. Ayúdenos ahí los que están por Facebook, denle compartir, hermanos, para pues ampliar la audiencia de este programa. Hoy tenemos una clase interesante. Hoy vamos a hablar la segunda parte de la clase de las dispensaciones. Empezamos hace como 15 días con esta enseñanza. Hicimos un paréntesis la semana pasada para hablar sobre la importancia de la Navidad, y hoy retomamos el tema. Entonces, hermanos, pues ahí apóyennos para compartir y comentar al respecto de esta clase de las dispensaciones. Se vale, hermanos, hacer preguntas, se vale, si no sabemos la respuesta, la podemos aprender juntos, la podemos investigar juntos, y se vale preguntar del tema o fuera del tema. Usted puede preguntar y ya ahí a ver qué podemos concluir o qué podemos sacar de la palabra de Dios. También la hermana Nancy Estrada dice: espero haya pasado una bonita Navidad en compañía de su familia. Así es, gracias a Dios. Pues ayer estuvimos en el culto de la iglesia, pero lunes y martes lo dejamos para estar con la familia, y gracias a Dios, hermanos, una preciosa bendición que el Señor nos da de tener pues hermanos en Cristo, pero también familia que nos reunimos en los tiempos de Navidad. Fue una Navidad diferente porque pues todavía no puedo comer tamales. Ya ve que hace un poquito más de un mes que me hicieron una cirugía y no puedo comer todavía tamales y carne de muchas cosas, pero aún así, hermanos, pues lo importante fue celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la hermana Virginia Obando: ya me había asustado cuando dijo último programa y después último del año. Qué bien. Pues sí, hermana, no tenemos planes. Cuando empezamos algo, pues pretendemos darle continuidad, y pues al menos en lo personal yo no recuerdo haber renunciado a algo. Se nos ha enseñado a ser constantes, a ser diligentes, a ser fieles, y mientras no nos corran y podamos hacerlo, aquí estaremos, hermanos. Mientras que haya un ciberescucha o dos que estén dispuestos a aguantarnos y a escucharnos, pues estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios en este horario o donde nos pongan, ¿verdad? Pero este programa se llama Edificados en Cristo. Y bueno, ahí por el Facebook se reportan la hermana Laura Sánchez, me imagino que Sánchez, a lo mejor le cobraban por letra, hermana, no se crea, pero dice: saludos de Iglesia Bautista El Sembrador. Amén, hermanos, y ahí fue el primer comentario por el Facebook, y amerita una ovación. Saludos desde Vista, California. Un saludo para usted, hermana Laura Sánchez.
me imagino que Sánchez. El hermano José Tirso Bonilla Espinosa dice: un especial saludo a mi familia en Texcoco y Torreón. Pido mi complacencia en la cruenta cruz del pastor Tommy Ashcraft. Bueno, pues normalmente el primero que se reporta es el que pide ahí la complacencia, pero pues usted es el primero que está pidiendo. Ahorita la buscamos, hermano, y si la encontramos, con mucho gusto se la ponemos. Y dice el hermano: buenos días. Y la hermana Anabel Rodríguez también: buenos días. La hermana Maribel Gómez se reporta: saludos, pastor César Noé Montelongo. Arredondo, Dios los bendiga. Así es, hermana Maribel, gracias por reportarse. Pues aquí estamos, hermanos, listos y a la orden para lo que ustedes dispongan. Estamos listos para aprender en esta mañana. Ya pues vaya por su cafecito si es que no se lo ha empezado a tomar. Prepare sus apuntes. Prepare, hermanos queridos, también su pluma, su libreta, porque vale la pena, hermanos, hacer anotaciones, vale la pena hacer algunos ahí apuntes para que usted pueda recordar las clases. Recuerde que la mente humana, hermanos, olvida más del 90% de lo que escuchamos en un lapso de 5 días. Es que el cerebro es muy selectivo para retener información y normalmente, hermanos, se guarda la información que es más importante o que considera más importante. Esa es la razón por que algunos se acuerdan de todos los nombres de los personajes de una telenovela, pero no se acuerdan de los nombres de los personajes bíblicos. Entonces, hermanos, bueno, pues yo le animo para que usted, hermano, haga ahí un poquito más de trabajo y esfuerzo por retener información que le sea de utilidad, como lo es la palabra de Dios. La hermana Lucero Marín Olivares dice: saludos desde Michoacán, Dios le bendiga. Un saludo para allá, hermanos, qué bendición que nos estén escuchando desde Michoacán. Justamente hay un hermano de nuestra iglesia que está pastoreando en Uruapan, Michoacán. El hermano Josué Flores está por allá en Uruapan, pastoreando la iglesia Bautista Libertad, ahí en Uruapan, Michoacán. Y una bendición, anoche estuvo con nosotros el hermano Josué, nada más de pasadita, y ya va camino para allá, para Michoacán nuevamente. La hermana Aceret Martínez dice: hola, hermano, buenos días. Soy la hermana Teresa Martínez. Un saludo, Dios me lo bendiga. Dice: es la primera vez que me atreví a mandarles un saludo. Amén, hermana, pues le vamos a dar una fuerte ovación por ese valor que tiene para mandar un saludo. Y dice: a todos, gracias por el programa. Saludos al hermano Juan Flores y a su mamá Graciela Casarrubias. Pues ya ve, hermana, que no fue tan difícil, hermana Teresa Martínez, no fue tan difícil escribir, y así sabemos quién está escuchando, porque a veces nomás vemos numerito aquí en Spreaker, me dice cuántas personas están sintonizando, pero no me dice quiénes son. Entonces ahí vamos aumentando la audiencia por Spreaker. Normalmente, hermanos, empezamos con 2, con 3, y llega a 10, 12, 15, 20, y bueno, pues el pastor Omar Rodríguez es la meta a alcanzar, porque él alcanza en una sesión más de 100, 250 personas que están en vivo escuchando por Spreaker nada más. Yo me he fijado que el pastor Omar, pues bueno, pues por los 10 años que tiene al aire, obviamente pues tiene mucha audiencia, pero ahí poquito a poquito estamos empezando a promover el programa para que más gente nos escuche. Y hermana Teresa, díganos de dónde nos está escuchando, hermana, para ubicarla y más o menos saber de dónde se reporta hermana Teresa Martínez. Nada más escríbale ahí lugar y ya vamos a entender. Hermano Josué Vargas, saludos desde San Antonio, Texas, trabajando y escuchando. Así es, mi hermano Josué, un saludo para usted, le apreciamos mucho también. Y hermanos, usted me lo imagino ahí como los tiempos de Nehemías, hermano, que dice la Biblia que estaban reedificando el muro
con una mano estaban trabajando y con la otra mano estaban con la espada en la mano, ¿verdad? Entonces, qué bendición, así me imagino al hermano Josué Vargas, con una mano trabajando y con la otra mano su espada o su celular, ¿verdad? Escuchando ahí Radio Montebrón. Qué bendición, hermano, que nos esté sintonizando en esta mañana y que se esté reportando. Es un gusto, hermanos, ver que cada vez más gente se conecta a este programa. Yo sé que hay gente que nos escucha, fíjese que hay gente que nos escucha por el Facebook y no se puede reportar porque a lo mejor no tiene oportunidad o no hay manera, o van manejando y pues obviamente no pueden ir escribiendo, pero un saludo para ustedes. También hay gente que nos escucha por la página de Radio Montebrón. Hasta ahorita yo no sé cómo ver comentarios de la página, pero nos puede mandar un texto si puede hacerlo, y le voy a dar ahorita el número, mi número de WhatsApp, para que nos mande mensajes, y también lo puede hacer directamente por Messenger. En mi Facebook es César Noé Montelongo Arredondo, y también por WhatsApp. Ahí le va el número para que lo anote, no solamente para ahorita, usted puede mandar mensajes cuando quiera. Este número es mi número personal y con mucho gusto lo pongo a su disposición para lo que pueda servirle, lo que pueda yo ayudarle. Estamos a sus órdenes. El número es, usted lo marcaría desde México así: 81 11 22 95 70, desde México. Fuera de México se tiene que poner pues la clave del país, que es 52. Desde Estados Unidos se marca 011 y luego 52 y luego el 1, porque hay que poner un 1 antes del número. Sería 011 52 1 y luego el número, que ahorita lo repito. Y desde otros países pues nada más con que ponga el numerito de más, o el signo de más, perdón, dejando oprimido la tecla 0, se convierte el 0 en el signo de más, y luego pone más 52 1 y el número 81 11 22 95 70. Esa es la manera de enviar mensajes de texto, como ya nos están enviando aquí. A ver, tenemos aquí alguien que me manda mensaje de texto. Ok, vamos a ver quién es el que nos está mandando aquí su mensaje. Déjeme ver, perdóneme, aquí lo tenemos. Muy bien. Yo creo yo que es el hermano Lorenzo González. Un saludo, hermano Lorenzo González. Si no me equivoco, usted nos escribe desde Carolina del Norte, o corríjame, hermano Lorenzo González. Estoy bien con su número, ¿verdad? Y de dónde nos está escribiendo. Si es Carolina del Norte, yo creo que sí, hermano, pero le mando un saludo muy especial a usted, hermano Lorenzo González, que nos manda aquí su mensaje por WhatsApp. Ok, muy bien. Y otro mensaje aquí, ya están entrando los WhatsApp, qué bueno. Pastor, Dios les bendiga, mis mejores deseos de salud, amor y paz. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia en Navidad y un 2019 lleno de éxito. Ok, muy bien. Ok, bueno, estamos aquí, qué bendición. Muy bien, pues ahí estamos, hermanos, ya esperando mensajes de WhatsApp, mensajes de texto. También pueden dar texto normal, y también por Messenger, también por... hay muchas maneras. Si usted no se quiere reportar es porque no quiere, ¿verdad? Porque no tiene ganas. Bueno, hermanos, vamos a mandar un canto. Ahorita voy a buscar las complacencias y ya vamos a ir a la enseñanza, porque qué tremendo que el tiempo se nos va súper rápido, y quiero aprovecharlo bien para terminar la clase de las dispensaciones. Hoy vamos a ver temas interesantes. Vimos 3 dispensaciones. Entonces voy a pedir una pregunta, a ver quién nos ayuda a responder. ¿Cuáles son las primeras 3 dispensaciones que aprendimos? Aprendimos 3. Y una vez que alguien conteste esta pregunta, vamos a comenzar ya con la clase para las siguientes 4 dispensaciones. ¿Cuáles fueron las primeras 3 dispensaciones que estuvimos aprendiendo
hace la clase pasada, hace creo que fueron 2 semanas. Entonces, hermanos, ¿quién se avienta ahí la respuesta? Vamos a ver quién nos contesta. Vamos a ir a un canto en un minutito más. Déjenme buscar el canto que nos están solicitando aquí, a ver si lo encontramos y de esa manera podemos avanzar también con las complacencias. Pero la primera pregunta, les digo, ¿cuáles fueron las primeras 3 dispensaciones que estuvimos aprendiendo? Otra pregunta sería, hermanos, interesante que alguien pudiera contestar, ¿cuál es o qué significa, hermanos? ¿Qué significa dispensación? ¿Qué es una dispensación? Bueno, ya tenemos respuesta, la hermana Nancy Estrada, a la cual le vamos a dar una ovación. Vamos a ver primero la respuesta. Dice, la inocencia, la primera, la segunda, la conciencia, y la tercera, el gobierno humano. Excelente, hermana, muy bien, excelente su respuesta. Ok, muy bien, perfecto. Sí, ya nos confirma el hermano Lorenzo González que está escuchando Carolina del Norte. Dios le bendiga, hermano, un saludo hasta allá para usted. Y pues también le apreciamos, hermano, por su amistad, por estarse reportando, aunque no siempre se reporta, pero un saludo para usted y a su familia. Bueno, vamos a escuchar este canto que nos piden en el Facebook. Se llama En la Cruenta Cruz, del pastor Tommy Ashcraft, y ese canto nos lo está solicitando, ahorita les decimos quién, pero la hermana Teresa Martínez dice que nos escucha de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Dice, quiero decirle que el programa me ha sido de gran bendición. Hermana, pues qué bendición que nos esté sintonizando. Entonces, seguramente la vimos recientemente por allá en Hammond, Indiana. Estuvimos hace unas semanas, hace 2 semanas estuvimos por allá. Estuvimos visitando la iglesia, fue de mucha bendición. Obviamente estuvimos en el aniversario de Radio Montebrón, y el día domingo fuimos a visitar a los buenos amigos y hermanos en Cristo de ahí de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Un saludo al pastor Andy y a todos los hermanos que escuchan de ahí, de la primera iglesia bautista. También la hermana Ana Martínez se reporta, qué bendición oírlo. Saludos, hermana, bendición también ver que usted esté sintonizando. Vamos a escuchar este canto En la Cruenta Cruz del pastor Tommy Ashcraft y regresamos ya con la enseñanza, hermanos. Saludos a todos, repórtense, hermanos. Dios les bendiga, regresamos. En la cruenta cruz el Señor Jesús por mí en el Calvario se entregó. Tanto fue el amor del buen Salvador que del alto cielo descendió. Cristo, príncipe de gloria, en la cruz por mí su vida dio. Cristo, despreciado, herido, agonía aguda soportó. Cristo, quien fue sin pecado, mis pecados en la cruz llevó. Fue por mí que el Salvador allí en la cruz me redimió. Cerca de la cruz del Señor Jesús, el gentío le vituperó. Por mi salvación en su compasión el gran precio de ella allí pagó.
la cruz por mí su vida dio. Cristo, despreciado, herido, agonía aguda soportó. Cristo, quien fue sin pecado, mis pecados en la cruz llevó. Fue por mí que el Salvador allí en la cruz me redimió. Fue por mí que el Salvador allí en la cruz me redimió. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Bien, hermanos, ya estamos aquí de regreso en su programa Edificados en Cristo. Y bueno, ayer hermano Lorenzo González desde Carolina del Norte dice, aquí hay unos compañeros de trabajo. Claro que sí, un saludo para Benjamín y Alfonso que nos están sintonizando también juntamente ahí con hermano Lorenzo González. Un saludo para ustedes y qué bueno que se animen ahí a compartir esta mañana con nosotros en este programa Edificados en Cristo. Ojalá que no sea la última vez que nos sintonicen y estaremos ahí al pendiente de gente que se reporte. Bueno, pues entonces seguimos aquí en los comentarios, ya vamos a empezar la enseñanza. Vaya sacando sus apuntes, vaya sacando su libreta, su pluma, porque ya vamos a comenzar. Dice la hermana Virginia Obando, felicidades hermana Nancy. Hermana Nancy tiene que aclararnos por qué la felicitación, hermana Virginia, porque si cumple años vamos a tener que ponerle feliz cumpleaños, pero también va a tener que invitarnos pastel a todos los ciberescuchas que estamos sintonizando en esta mañana. Dice la hermana Nancy Estrada, bueno, dispensación significa servicio o comisión, a ver si estoy bien. Ese es el significado literal de la palabra, hermana, pero bíblicamente o teológicamente dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata específicamente. Creo que ya la hermana Graciela López está dando la respuesta. Vamos a ver lo que dice. Buenos días, pastor. Saludos. Yo entiendo que es un periodo que Dios nos da. O sea, en algún tiempo las personas se portan bien y luego mal, y Dios nos da como chance. Bueno, con las palabras. Está bien, le dice, hay error de dedo. Está bien, hermana. Más o menos tienen la idea. El problema con el ser humano es que siempre nos portamos mal. Pero hoy le voy a dar una perspectiva sobre las dispensaciones. He estado meditando sobre este asunto y creo yo, hermanos, y ya esto es una percepción personal, que las dispensaciones, más que ser como cuestión de... hermana Virginia Obando dice, no está de cumple. Es que respondió bien, quise decir que está atenta a la clase. Bueno, está bien. Entonces no nos tiene que dar pastel, pero sí, gracias por estar ahí al pendiente, hermana Nancy. Sí, ella ya tiene, aunque la hermana Betty, que no se ha reportado esta mañana, ella siempre tiene y me manda los apuntes un día antes, pero un saludo para ella y su esposo, hermano Frank, que siempre están escuchando. Si no en vivo, están escuchando ahí el podcast. Hermano Celso Bautista también se reporta por Messenger. Un saludo a mi hermano Celso, Dios le bendiga. Y qué bueno que se den ánimo así, hermana Virginia. Entonces, hermanos, vamos a empezar ya con la enseñanza. Si es que no tenemos por ahí mensajitos pendientes en el Facebook. Vamos a ver.
Hermana Anabel Rodríguez pide su complacencia. Sí, hermana, si hay tiempo, como no, la ponemos con gusto. Hermano José Tirso Venilla, gracias por el canto. Precioso canto que escuchamos del pastor, buen amigo, el pastor Tommy Ashcraft, que nos cantó en la Cruenta Cruz. Y bueno, vamos con la enseñanza en esta mañana. Qué bueno que esté sintonizando. Y estamos hablando sobre dispensaciones. Dispensaciones, la definición más clara sería que una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata de manera específica con el ser humano. El hermano José Tirso dice, dispensación es una etapa o periodo de tiempo que Dios cumple su palabra. Claro que sí, bueno, esas son definiciones correctas de lo que es una dispensación. En la Biblia encontramos al menos 7 diferentes dispensaciones, a lo menos. Bueno, en realidad están muy claramente definidas, aunque hay un poco de discrepancia en cuestión de ciertos comentaristas o estudiosos de la Biblia, que si nada más son 3, que si son 4, que si son 5, que si son 7. Bueno, vemos claramente dividido el tiempo o la historia bíblica o la historia de la humanidad pasada, presente y futura en 7 dispensaciones. Así lo podemos considerar. La mayoría de los comentaristas y estudiosos de la Biblia concuerdan en que hay 7 diferentes dispensaciones. La primera dispensación es el primer periodo de tiempo que Dios trata con el ser humano, se llama la inocencia, y es el tiempo cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y los pone en el huerto del Edén. En cada dispensación encontramos que hay diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad humana, tenemos la cita donde se ubica en la Biblia, los pasajes, la duración, el periodo de tiempo que abarca la dispensación. Número 3, la responsabilidad humana. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre y la mujer, obviamente? Vemos el fracaso humano, es decir, cómo el hombre constantemente incumple o falla en la responsabilidad humana. Porque lamentablemente así pasa, desde la inocencia hasta la dispensación en la que estamos actualmente, el hombre falla en su responsabilidad humana. Y luego vemos la gracia de Dios. A pesar de que hay una responsabilidad y un fracaso humano, Dios siempre deja un medio de salvación para que el hombre pueda ser salvado, para que el hombre pueda ser restaurado en su comunión con Dios y en su relación con el Señor. Entonces, así vemos también no solo el fracaso humano, sino la gracia de Dios manifestada de alguna manera siempre a través de la fe en el Señor Jesucristo. Aclaramos esto. No existen diferentes métodos de salvación. En cada dispensación la salvación es exactamente igual. Siempre, hermanos, tiene que ver con Jesucristo. Siempre tiene que ver con gracia, es decir, el hombre poniendo su fe en Cristo para ser salvo. La única diferencia en las dispensaciones es la manera como Jesús se presenta o cómo Jesús es tipificado en esa dispensación. En la dispensación de la inocencia, el hombre no tenía un conocimiento, hermanos, de lo que es el bien y del mal. No había una distinción en el ser humano entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, hermanos, el hombre actúa de manera inocente, pero tiene una responsabilidad. Aunque no tiene malicia, aunque no tiene pecado, su responsabilidad es obedecer a Dios en un mandamiento que Dios le da. Y ese mandamiento es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hermanos, hay diferentes preguntas en cuestión a esta dispensación. Hay personas que preguntan, y me lo han hecho, pastor, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, iba a desobedecer, por qué Dios creó al hombre en primer lugar? Otra pregunta es, si Dios ya sabía que el hombre iba a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto? O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Es como si diciendo, Dios se equivocó,
o Dios no sabe lo que hace. En realidad no es así, hermanos. Dios ya sabe todas las cosas. Dios no puede ser sorprendido porque para Dios no hay una distinción del tiempo ni del espacio. Nosotros estamos limitados a leyes de la física. Las leyes del tiempo y del espacio, hermanos, nosotros solamente podemos ocupar un tiempo a la vez. No podemos estar en el pasado ni en el futuro, pero Dios no. Dios no se limita, hermanos queridos, a pasado, presente y futuro. Dios abarca todo el tiempo y todo el espacio. Dios está en todas partes al mismo tiempo, en el mismo, vaya, para Dios no hay esa distinción. Entonces Dios ya sabía que el ser humano iba a caer, iba a desobedecer, pero aún así Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el ser humano, hermanos, le obedeciera porque tenía que. Vaya, Dios no quiere robots que están programados para obedecer y que no tienen otra opción ni otra alternativa. Dios no quiere eso. Desde que Dios antes de que Dios creara el universo, de que Dios creara los cielos y la tierra, hermanos, vemos que en el cielo Dios tenía ángeles, y esos ángeles, hermanos, tenían un liderazgo, y Satanás era uno de esos líderes. Entonces vemos ahí, hermanos, que Satanás desobedeció a Dios, y Dios ya sabía que eso iba a pasar, y aún así Dios le dio la libertad, el libre albedrío a Satanás de tomar su decisión. Dios no lo obligó a desobedecer, ni tampoco al hombre. Aunque Dios es soberano, Dios deja al ser humano y a su creación, hermanos, la decisión de obedecer o no obedecer. Y eso va en contra de ciertas doctrinas que se propagan y que están de modas, como lo que es el calvinismo y otro tipo de doctrinas, hermanos, que no tienen fundamento bíblico de manera clara, porque va en contra de la naturaleza de Dios, el ser imponente, el exigir al ser humano obedecer o desobedecer. Dios nos da libertad. Dios quería que el hombre le obedeciera por amor, por voluntad propia, no porque tenía que. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal y le dio al hombre la decisión, pero el hombre fracasó. El hombre tomó, hermanos, la decisión incorrecta, y por eso el fracaso humano y la gracia de Dios se manifiesta en que Dios promete desde ahí que de la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente en la cabeza y tendría una victoria definitiva sobre él. Y esta es la primer profecía y promesa que se hace del Señor Jesucristo. Y el primer tipo de Jesucristo, el primer símbolo que representa a Cristo en la Biblia, es cuando Dios, Jehová, viste a Adán y Eva con túnicas de pieles. Esas pieles fueron obtenidas de un animal que fue sacrificado, un animal inocente, para cubrir el pecado de Adán y Eva y cubrir sus cuerpos. Ahí tenemos un tipo, un símbolo de Jesucristo. Esa es la primera dispensación. La segunda dispensación es la de la conciencia. Ya el hombre sabiendo el bien y el mal, ahora el hombre, hermanos, tiene la responsabilidad de escoger hacer el bien en lugar del mal. Pero vemos que el fracaso humano está en Génesis 6:5, donde dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre fracasa en la segunda dispensación, escogiendo siempre el mal en lugar del bien. Y fue una corrupción tal, hermano, que Dios decidió destruir toda la creación. Todo ser viviente Dios decidió destruirlo por causa de la corrupción, de la violencia que había en el mundo. Y hermano, la Biblia dice que cuando venga Jesús será como en los días de Noé. O sea que la maldad llegará a tal punto que nuevamente el mundo se echa a perder. Y hermano, el mundo está empeorando. Pero Jesús, bueno, Dios, hermano, en la dispensación de la conciencia, Dios decide destruir al mundo, pero provee un medio de salvación, que es un tipo de Jesucristo, que es el arca famosa de Noé. Dios manda a Noé construirla. No fue 120 años lo que tardó Noé en construirla ni en predicarlo, eso no dice la Biblia, ya lo vimos en la dispensación. Pero sí por años Noé fue pregonero de justicia,
Quiere decir, Noé predicó, Noé anunció que había un medio de salvación a través del arca, y el ser humano decidió no entrar en el arca y fue destruido. Ahí vemos la dispensación de la conciencia. Salen del arca, hermanos, y empieza la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Ahora el hombre ya entendía, hermano, que debía escoger hacer lo bueno y someterse a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces Dios lleva a la humanidad, a Noé, y Sem, Cam y Jafet, que se empieza a dividir claramente. Ahora es interesante, hermanos, que de Sem proviene la descendencia de Israel, por eso se les llama semitas, y por eso el odio a la nación de Israel se le llama antisemitismo, porque son descendientes de Sem. Cam es el padre de la nación de Canaán, todas las naciones árabes que se vuelven enemigas de Israel, y de ahí vienen los cananeos, ¿verdad? Y de Jafet provenimos todos los demás gentiles. Se divide en 3 grupos, ahora sí que la humanidad, y hermano, ahora nosotros descendemos de Jafet, Israel de Sem, y los cananeos o las naciones árabes de los de Cam. Y así vemos, hermanos, que se divide en diferentes culturas o razas, por así decirlo, la humanidad. Y vemos que Dios les deja una responsabilidad humana. Les dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dios les manda esparcirse por toda la tierra, llenar la tierra. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre se rebela una vez más contra Dios. Nace Nimrod, levanta una rebeldía contra Dios y promueve, hermanos, la construcción de una ciudad para unificar la gente en un solo lugar, para ponerlos conglomerados en una sola ciudad, y es donde comienza el reinado de Babel, de donde viene el reino de Babilonia y varias naciones ciudades que edifica ahí, hermanos, que son edificadas por los cananeos, que es de donde desciende Nimrod. Y se empieza la rebeldía contra Dios. La gente dice: vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos. Francamente, ellos se rebelaron contra Dios, diciendo: Dios quiere que nos esparzamos, pues nosotros vamos a unirnos. Si Dios nos manda un diluvio, vamos a levantar una torre cuya cúspide lleve al cielo. Y dice la Biblia que calafatearon o que usaron el asfalto en lugar de brea. Es decir, hermano, que ellos quisieron construir una torre. A propósito, no era una torre cilíndrica ni era una torre cuadrada. Hay registros y hay ideas y pues documentos que comprueban que esta construcción de la torre era en forma de pirámide. Y por cierto, de ahí fueron esparcidos la gente por diferentes áreas del mundo, porque se confundió la lengua, y por eso es que vemos pirámides construidas en diferentes culturas y en diferentes continentes con similitud de diseño. ¿Por qué? Porque de ahí proviene la Torre de Babel. Eso no fueron los extraterrestres. Fueron, hermanos, gente que fue esparcida y que quedaron en su corazón la rebeldía de hacer una unificación para no obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Bueno, pues vemos que Dios promete un Salvador, ¿sí? Y Dios permite que Dios promete que a través de Sem habría bendición y había promesa para todas las demás naciones. Entonces Dios promete un Salvador en el gobierno humano, y así fue la dispensación. Inicia la siguiente dispensación, que es donde nos quedamos, la dispensación de la promesa. Esta dispensación está en Génesis capítulo 11, versículo 10, hasta Éxodo capítulo 15. La duración, bueno, desde el llamamiento de Abraham, que cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Dios escoge a Abraham para empezar a trabajar directamente con él y su descendencia, y termina esta dispensación en Éxodo capítulo 15, cuando salen de Egipto. Israel sale de Egipto. Entonces la dispensación es desde el llamamiento de Abraham hasta la salida de Israel de Egipto. Estamos hablando de un periodo aproximado de más de 500 años, que dura esta dispensación, más de 500 años. La palabra Éxodo se refiere a la salida de Israel de Egipto. Entonces vamos a hablar que
La dispensación dura desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo. Así la dejamos. Responsabilidad humana. ¿Cuál era la responsabilidad del ser humano en esta dispensación? En Génesis 12, 1 y 2 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, la responsabilidad era que Abraham debía dejar a sus parientes idólatras, a la casa de su padre, que era una tierra, hermanos, Ur de los Caldeos. Era una tierra, hermanos, muy idólatra, muy perversa, muy pagana. Entonces, en un sentido espiritual, vemos un simbolismo ahí, que Dios quería sacar a su descendencia de ahí, del mundo, para apartarlo como una nación santa. Eso es el propósito de Dios, sacarnos del mundo, sacarnos del pecado para hacernos y darnos una nueva vida para que estemos cerca de Él. Eso era una cosa muy natural, que Abraham deseara llevarse parientes con él. Es interesante, hermanos, que vemos que en Hechos capítulo 7, la Biblia dice que Dios había llamado a Abraham desde que estaba en Ur de los Caldeos. Y lo vimos recientemente, hermanos. Dios había amado a Abraham desde que estaba en Ur de los Caldeos, pero Abraham no obedeció, hermanos. Abraham no obedeció, se quedó ahí en Ur. Y la Biblia dice que mucho tiempo después su papá, el papá de Abraham, que dice la Biblia, Nacor, toma la decisión, hermanos, de salir. Perdón, Taré es su papá. Taré, disculpe, me estoy confundiendo el nombre, pero Taré decide salir de Ur de los Caldeos e irse a Canaán, a donde Dios había mandado a Abraham, pero luego dice que se quedan en Harán. Y ahí se quedaron por un tiempo, hasta que murió Taré, papá de Abraham. Y entonces Dios le volvió a decir, dice la Biblia en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham. Hermano, hay gente que piensa, es que Abraham, ¿por qué Dios le dio un hijo hasta que tenía 100 años? La promesa que Dios le había dado a Abraham de darle una descendencia tardó mucho. Y Abraham la recibió siendo muy anciano. No era, yo creo, el plan perfecto de Dios que naciera a los 100 años. Dios ya le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, yo te voy a dar una descendencia, pero Dios quería darle una descendencia cuando él estuviera en Canaán, no antes, porque Dios tiene un plan perfecto. Pero Abraham se tardó en obedecer, y muchas veces, hermano, Dios tiene planes con nosotros y nos tardamos en obedecer. El fracaso humano viene descrito en Génesis 47:1, cuando los descendientes de Abraham, dice la Biblia, vino José, lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, sus ovejas, sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y dice la Biblia, y aquí están en tierra de Gosén. Toda la descendencia de Abraham, ya Jacob con sus 12 hijos, hermanos, hijos de Isaac, hijos de Abraham, sin las instrucciones de Dios, estaban regresando a un lugar de donde Dios los había sacado. Estaban volviendo a Egipto. Dios, hermano, desde el principio había hablado a Jacob sobre no ir a Egipto, pero él se fue a vivir allá con su descendencia. Entonces vuelve el pueblo de Dios a meterse en un lugar de donde Dios había dicho que salieran. Los sacó de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, y estando en Canaán regresa nuevamente a Egipto. ¿Cuál es la gracia de Dios? En Génesis 12:3 Dios le promete a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió que a través de Abraham nacería alguien que sería bendición a todas las familias de la tierra. Y obviamente es una promesa del Señor Jesucristo. El castigo, bueno, pues vemos que ellos fueron esclavos en Egipto por 430 años. Y esta es la dispensación de la promesa. Terminando, hermanos, estos 430 años, que es el periodo de tiempo que Dios trata con Abraham y su descendencia, bueno, Dios manifiesta o comienza una nueva dispensación, la dispensación de la ley, la quinta dispensación. Comienza en Éxodo 19, versículos 1 al 8, y termina hasta el Evangelio de Juan, hasta el final de los 4 evangelios,
termina la dispensación de la ley. Es interesante, hermanos, esta dispensación comienza ya en el monte Sinaí cuando se empieza a promulgar la ley de Dios. No solo los 10 mandamientos, sino aquellos 613 mandamientos que la Torá expresa de Dios hacia la nación de Israel. Empieza ahí en el monte Sinaí y termina en el Calvario, ahí cuando Jesús, hermano, muere en la cruz del Calvario y al tercer día resucita, ahí termina la dispensación de la ley. La responsabilidad humana pues es clara, es franca y muy delimitada. En Éxodo 19:5 y Juan 1:11 al 12, la responsabilidad de Israel era guardar los mandamientos de Dios y recibir al Mesías cuando éste viniera. Entonces, la obediencia perfecta de los 613 mandamientos era uno de los requisitos de Dios para Israel. El hombre fue responsable de obedecer completamente cada ley. Dios nos dio la ley, hermano, como un medio, Dios nos dio la ley a nosotros para conocer el pecado, no para ser salvos, sino para identificar el pecado del ser humano. La responsabilidad era cumplir la ley. Sin embargo, para que los hijos de Israel pudieran tener un compañerismo con Dios y para que se gozaran de las bendiciones de Él sobre su vida, se les requirió guardar la ley, no para ser salvos, no. La salvación siempre ha sido de la misma manera por la fe en el Mesías, en Jesucristo. Entonces la ley fue dada para tener comunión con Dios, para acercarnos a Dios. Entonces la responsabilidad era guardar la ley y recibir al Mesías cuando viniere. El fracaso humano se expresa en 2 Reyes 7:17, donde dice que Israel no guardó las leyes de Dios y fracasa en sus mandamientos, en guardar los testimonios que Dios les había dado. En Juan 19:14 al 16 fracasaron también en recibir al Mesías, o rechazaron al Mesías que Dios había mandado. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo fue la acción, el propósito de Cristo era venir a este mundo para morir en la cruz, pero los suyos no le recibieron. La gracia de Dios se manifiesta en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, donde dice que la ley de Dios, pues es como un espejo. La Biblia nos enseña en Gálatas 3, 21 al 24, que uno de los propósitos de la ley era mostrar el pecado del ser humano. En Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 24. Dios manifiesta el pecado a través de la ley. Gálatas 3:24 dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. En Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley es Cristo. Entonces, hermanos, por medio de los sacrificios que los judíos presentaban para expiación de los pecados, ellos estaban representando todo lo que la ley decía que debían hacer para expiar los pecados, para limpiar las culpas. Eran tipos o símbolos que representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo en la ley apunta a Cristo. Todo, hermanos. Desde las ofrendas, desde los sacrificios, desde todo, hermanos, se tiene que apuntar y enseñarnos a identificar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, el pueblo de Israel fracasa en guardar la ley. ¿Por qué, hermano? Porque en la carne no se puede guardar la ley. Ahora, aquí quiero mencionar algo interesante, hermano. Las dispensaciones no son alternativas que Dios se encuentra de acuerdo a las circunstancias. No son improvisadas por Dios. En lo personal, hermano, yo pienso y veo las dispensaciones como, vamos a decirle así, como niveles, o vamos a decirle como grados a los cuales Dios quiere llevar a la humanidad. Desde una dispensación a otra, lo va elevando a un nivel más superior, más alto, y la última dispensación que vamos a hablar es la dispensación del reino. Como que son 7 escalones que Dios va llevando a la humanidad desde la inocencia hasta la conciencia, desde la conciencia hasta la promesa y desde la promesa hasta la ley, después de la ley hasta la gracia o la iglesia, y la gracia nos lleva al reino. Estas 7 dispensaciones son espiritualmente
como niveles a los cuales Dios nos está llevando para ir a prepararnos al plan perfecto de Dios, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Como que una dispensación nos prepara y nos capacita para ir a la siguiente dispensación. Así lo pienso yo, porque no se trata de que Dios, no son planes fallidos de Dios, no son alternativas que Dios da para decir, bueno, háganlo así, no lo hicieron, bueno, entonces háganlo así. No son improvisaciones de Dios, no, es un plan perfecto que Dios tiene para elevar al ser humano a un nivel, hermano, cada vez más alto. En lo personal yo creo, hermano, que cuando Dios crea al ser humano inocente, hermano, después del ser humano, cuando fracasa, Dios le da la conciencia. Después de darle la conciencia, le da la promesa. Pero hasta que no recibe la promesa, no es apto para recibir la ley. Cuando Dios le da la ley al ser humano en su fracaso por poder cumplir esa ley, ahora Dios lo lleva a un nivel superior a través de Jesucristo, nos concede el elemento faltante, indispensable y necesario para guardar la ley, que es el Espíritu Santo, y ahora Dios nos lleva en la gracia, hermanos, a un nivel superior, que es la gracia. Hermano, la gracia no sustituye a la ley. Hay dos extremos sobre este asunto. Hay quienes enseñan la ley ya murió, ya no sirve, está obsoleta, hay que tirarla a la basura. Y hay aquellos que piensan, no, la ley todavía es vigente, la ley sigue siendo todavía, somos responsables de guardarla. Hermano, pero ¿cuál es la postura correcta bíblicamente? Que a través de la gracia de Dios dada por Jesucristo y a través del Espíritu Santo, ahora somos capacitados para ir más allá de la ley. En la ley vemos que la Biblia decía, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y odiarás o aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo, pero yo os digo, amén, y nos da un sentido más allá de la ley, donde dice, amad a vuestros enemigos. Dice, orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, y haced bien. O sea, la ley nos dice lo que tenemos que hacer. Pero la gracia nos dice que podemos ir más allá de lo que la ley nos enseña. Nos capacita para hacer más para Dios. En la ley se establece el diezmo. En la gracia, obviamente el diezmo es indispensable, pero Dios nos dice que demos más allá, no solamente nuestros recursos, pero también presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En la ley dice, no cometerás adulterio, pero Jesús nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, vas más allá al acto físico del adulterio, no cometerlo, sino también guardar tus pensamientos. En la ley se nos manda, ¿verdad? No matarás, pero Dios dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio será expuesto a las llamas del infierno. Entonces, hermano, vemos que Dios va preparando al ser humano para llevarlo a un nivel superior, para llevarlo a otro nivel, para capacitarlo para la siguiente dispensación. Y hoy nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que refleja ahora cómo Dios trata, ya no exclusivamente con la nación de Israel como en el caso de la ley. Ahora Dios trata con todo el mundo a través de la iglesia local. Y comienza esta dispensación desde que Jesús establece la iglesia. Cuando Jesús establece la iglesia, hermanos, y de ahí, hermano, desde el periodo de la gracia, ahora hay diferentes opiniones de cuándo comienza la iglesia. Si fue en Hechos 2, o fue después de la resurrección, o fue antes cuando Jesús llamó a los discípulos. En lo personal, yo creo que la iglesia comenzó cuando Jesús llama a los 12 discípulos por primera vez. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús hace referencias acerca de la iglesia. Ya la iglesia existía, no puede referir a algo que no existía. Entonces, hermanos, porque la gente no entendería. La palabra iglesia es llamados fuera de, un grupo de personas llamados. Jesús llamó a sus discípulos, se establece la primer congregación con esos discípulos llamada o inicia la iglesia. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esta dispensación? Bueno, no sabemos porque sigue vigente todavía. Y esta dispensación termina cuando Jesús llama
a la iglesia en el arrebatamiento. Allá en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos narra, y también 1 Corintios 15, cómo va a suceder el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces esta dispensación sigue vigente hoy en día, sigue vigente, hermanos, todavía hasta hoy en día. La dispensación de la gracia, la responsabilidad humana, bueno, pues es simplemente para el ser humano es escuchar el evangelio y ser salvo. Ese es el propósito de Dios para lo que es el inconverso. Para el cristiano, la responsabilidad es buscar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Es cumplir con la gran comisión. Tenemos la responsabilidad como iglesia de llevar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el fracaso humano? Bueno, pues que mucha gente rechaza a Cristo como su Salvador. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá no, dice la Biblia, que verá la ira de Dios que está sobre él. En otras palabras, Jesús dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el fracaso humano está en que mucha gente rechaza el evangelio. Mucha gente no permite que el evangelio entre a su ciudad, a su nación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, pero también al griego. Entonces, hermanos, el evangelio está disponible para salvar a todo el mundo, pero hay naciones que prohíben el evangelio y por eso no puede ser predicado el evangelio ahí. Pero somos responsables de hacer el intento de llevarles el evangelio para que lo escuchen al menos una vez. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día. Entonces, hermanos, el castigo de esta dispensación ocurre cuando Cristo viene por su iglesia. Mucha gente que no recibió a Cristo se va a quedar aquí. Todos los que no recibieron a Cristo se quedarán aquí. Y entonces comienza el periodo de la gran tribulación. Durante este periodo de la gran tribulación encontramos los juicios de Dios sobre la nación, sobre las naciones, sobre la tierra. El Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, 20, hermano, 19 más bien, se refiere a los 7 años del periodo de la gran tribulación, donde menciona los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, las plagas de los 2 testigos, todo esto para castigar a un mundo que rechaza a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Entonces, todo esto va a venir, hermano, sobre este mundo, porque quien detiene al anticristo y ese castigo de Dios es la iglesia. Cuando Dios nos dice, ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice la Biblia, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Concluimos que está hablando del Espíritu Santo, morando en el creyente. Cuando el creyente, cuando la iglesia local es llevada al cielo a través del arrebatamiento, el Espíritu Santo es quitado de aquí y se abre la puerta para dar salida al misterio de la iniquidad que tiene que ver con la manifestación del anticristo, que es el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6 cuando se abre el primer sello y ahí se revela lo que es el anticristo. En Mateo 24, 21 al 22 dice que será la peor tribulación que no ha habido desde el inicio del mundo. Eso pasará, hermanos, durante la gran tribulación. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora. Puede empezar hoy mismo. Cristo puede venir hoy, hermanos. La dispensación del reino. Una vez que nosotros, hermanos, somos capacitados, por eso Jesús habló mucho sobre el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. La dispensación de la gracia nos capacita, nos prepara para la siguiente dispensación, la dispensación del reino. Cuando Cristo venga por su iglesia nos llevará a estar con Él
y seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego, hermano, Cristo, después de la gran tribulación, regresa para establecer su reino sobre esta tierra y reinará desde su trono en Jerusalén por 1000 años. Hay citas en Isaías 11, capítulo 35, en Apocalipsis capítulo 20, que habla del reino milenial. Esta manifestación o esta dispensación comienza desde que termina la gran tribulación hasta la batalla de Gog y Magog, un periodo de 1000 años. En Apocalipsis 20, 7 al 10, la batalla de Gog y Magog será la última gran batalla sobre la tierra, en la cual Dios vencerá a Satanás y a todos sus seguidores, y con esta batalla, hermano, la dispensación del reino va a terminar. ¿Cuál es la responsabilidad humana? En Zacarías 14, versículos 16 al 17, el hombre debe obedecer y adorar a Jesucristo como Rey. Ahora Jesús ya no viene como un siervo manso y humilde, ahora viene como Rey, poniendo orden. Por fin Cristo va a reinar sobre este mundo total y absolutamente. Cuando el hombre obedezca y adore al Señor Jesucristo, el cual va a ser Rey durante ese periodo de 1000 años en la tierra, se estará cumpliendo la responsabilidad que Dios le dio. Otra ventaja es que vamos a tener nosotros, es que en esta dispensación estaremos presentes nosotros con un cuerpo glorificado. Ya no podríamos fallar esa responsabilidad, no va a haber un estorbo que nos impide cumplir con la responsabilidad, aunque aún así habrá gente que, según describe Apocalipsis 27 al 9, Satanás va a ser suelto después de 1000 años y va a engañar a multitudes que le van a seguir. Ahora, no tenemos una claridad de dónde van a salir estas multitudes, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados, lo más probable es que nosotros no vamos a poder procrear y reproducirnos, porque la Biblia dice que cuando estemos en ese tiempo seremos semejantes a los ángeles, ¿verdad? Que no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, entendemos por eso, suponemos que los ángeles son seres asexuales, quiere decir que no tienen la capacidad de reproducirse. Pero habrá gente que sí podrá, probablemente gente que salió de la gran tribulación y fueron salvos durante ese tiempo. En un periodo de 1000 años ellos se estarán reproduciendo. Estos son conclusiones o conjeturas que podemos sacar porque no hay una claridad específica en la Biblia. Entonces gente va a ser engañada por Satanás. Se va a levantar un ejército muy grande que jamás el mundo ha visto para pelear en contra de Dios o rebelarse contra el reino de Dios. Y vemos que durante ese tiempo mucha gente va a poder ser salva. Todos van a poder ser salvos si se someten, si ellos creen en Jesucristo y le aceptan como Rey. Pero en Apocalipsis 22:2 dice la palabra de Dios: en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahora, habrá naciones todavía que serán engañadas por Satanás, se van a rebelar contra él. Pero en esa batalla final, Jesús, hermano, va a reinar, va a ganar esa batalla y va a gobernar plenamente. Y entonces es cuando desciende la nueva Jerusalén. Se empieza el juicio del gran trono blanco. Todo lo que ocurre, hermanos, es cambiado. Desaparecen en el juicio de las naciones, desaparecen la tierra y los cielos. Dios crea un nuevo cielo, una nueva tierra, y la historia, hermanos, continúa, gracias a Dios. No quiero revolverle con tantos detalles, pero así las 7 dispensaciones. Entonces, hermanos, si usted tiene dudas, podemos buscar, investigar y podemos aprender un poquito más. Pero hasta aquí llega la enseñanza de esta mañana, hermanos, con las 7 dispensaciones. Esta dispensación del reino pues será la última de las dispensaciones que la Biblia nos da testimonio y nos enseña que vamos a nosotros poder estar ahí presentes, pero será una bendición, hermanos, cuando nosotros podamos ver a Jesucristo como Rey. Entonces Dios nos está capacitando para esa dispensación. Por eso Dios nos dice desde ahorita: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta dispensación del reino, o este reino de Dios, ya comenzó desde que Jesús, hermano, establece la iglesia. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, ¿verdad? Pero va creciendo y se hace un árbol,
de tal manera que las aves vienen y se posan sobre sus ramas. También lo comparó con levadura, que empieza con poquito y va creciendo y creciendo gradualmente. Así es el reino de los cielos. Dios le deja a la iglesia local, hermano, la tarea de prepararnos para el reino de Dios. Entonces, en la dispensación de la gracia, podemos, hermano, ir más allá de la dispensación de la ley, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos capacita y nos da las facultades para no solamente guardar los mandamientos de Dios, sino ir más allá de lo que se nos obligaba anteriormente. Ahora debemos tener la capacidad, hermano, de prepararnos para la siguiente dispensación, que es la dispensación del reino. No hay una contraposición, no hay un pleito, no hay, hermano, una contrariedad entre una dispensación y otra. No es que Dios dice plan A, plan B, plan C, bueno, fracasaron, vamos a inventar otro, ahora vamos a hacerlo de esta manera. No. Todo es parte de un plan perfecto que desde el inicio de la creación Dios nos va llevando desde la inocencia, ahora nos lleva a la conciencia. La conciencia nos capacita para el gobierno humano. El gobierno humano nos capacita para obedecer una ley. La ley, hermano, aunque fallamos en todos esos preceptos, nos capacita para la gracia. La gracia, hermano, puede ir más allá de todo lo que la ley preveía. ¿Por qué? Porque el fin de la ley era Cristo, era llevarnos a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, ahora la meta, hermano, ya no es solamente la ley, la promesa, la conciencia. Ahora la meta es el reino de Dios. Espero no revolverle, pero así es la percepción que podemos tener acerca de las dispensaciones. Todo apunta al reino de Dios. Por eso Dios nos dice buscar ahorita el reino de Dios. Por eso Dios nos dice invertir en su reino. Por eso Dios nos dice que debemos estar alertas, que debemos perdonar, que debemos estar buscando ese reino de Dios, que no debemos retroceder, que debemos hacer todo lo necesario para expandir el reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, muy fácil. Cuando cumplimos con la gran comisión, estamos propagando el reino de Dios en este mundo. Es decir, hermano, el reino de Dios habla del dominio que Él tiene sobre este mundo. Ese dominio comienza en mi vida, cuando yo acepto a Jesús como mi Rey, mi Salvador primero. Él me salva. Gradualmente yo conozco las demandas del Rey y yo me someto a Él como Rey. Ahora Él es el Rey de mi vida y ahora yo se lo presento a alguien más para que también sea un ciudadano más de este reino. Por eso Dios nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro trabajo ahorita es, hermano, propagar y buscar el reino de Dios. Por eso apoyamos misiones, para que el reino de Dios sea llevado más allá de los límites de nuestra iglesia. Donde yo no puedo ir, puedo enviar un representante embajador para que propague el reino de Dios en otro país. Gloria a Dios por aquellos misioneros que están en Israel, que están en Tailandia, que están en Perú, que están en otras partes del mundo, en nuestra representación, extendiendo el reino de Dios. Por eso yo debo ganar almas. Cada día debo tratar de compartir con alguien el reino de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo, hermanos. Una disculpa, Pastor Omar Rodríguez. Ya vamos a terminar y vamos entonces, hermano, a concluir con los últimos mensajes que estamos recibiendo. Si se va a reportar, hágalo ahorita porque terminamos la transmisión y ya no vamos a poder darles lectura. La hermana Nancy Estrada dice: Pastor, ¿por qué la última dispensación se conoce con diferentes nombres? Yo lo conozco como milenio, otro pastor lo enseñó como juicios y usted dice que se conoce como reino. Bueno, son sinónimos que se usan, hermana, para identificar el mismo evento. Es como algunos dicen la dispensación de la gracia, otros dicen la dispensación de la iglesia. Son dos nombres diferentes, pero es lo mismo. Es como queremos nosotros conocerla, pero no hay tanto problema con el nombre. Lo que debemos identificar es cuáles son las responsabilidades y cuáles son las manifestaciones que Dios nos da. Bueno, ahí tenemos, se está reportando el hermano Alberto Kirkup. Saludos, pastor, y a todos los ciberescuchas desde Los Pilares, San Inés, Victoria, Nuevo León. Dios le bendiga, hermano Alberto. Un saludo. El pastor Omar Rodríguez, gracias a Dios por su programa, Pastor Noé Montelongo. Es de mucha bendición estar
edificados en Cristo. Amén. También ahí Ismael se reporta mandando saludos a su papá. El hermano Enrique Salinas, vaya, qué bendición que se estén manifestando miembros de la Iglesia Bautista Las Torres. Eso es una bendición. Apóyenme, hermanos, de perdido, ¿verdad? Para que escuchen el programa y nos echen porras por aquí. Gracias, hermanos, por reportarse. La hermana Ana Martínez escuchando. Y bueno, el hermano Juan Fuentes ahí en Spreaker dice: amén, pastor, gracias por la enseñanza de hoy, feliz año, que Dios lo bendiga. Espero que no esté muy confusa la enseñanza, hermanos, está clara, está entendible, pero a veces uno es el que la revuelve un poquito. Pero bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con la transmisión. Vamos a terminar con la complacencia que nos pide el hermano Juan Flores de Al Rey Adorat de Christine Alexander. Y bueno, terminamos con los comentarios. Dice hermana Virginia Obando, muy bien explicado, pastor. Muchas gracias. De veras que estamos aprendiendo mucho. Dios le bendiga, pastor Montelongo. Y el hermano Armando Anaya Reyes se reporta desde Perú. Dios le bendiga, hermano Armando. Saludos a Génesis, que tuvo ahí una lesión en su bracito y está enyesada. Pues un saludo para Génesis desde acá de Monterrey. Les amamos y oramos por ustedes, nuestros misioneros allá en Perú. Hermana Betty Brambila Ramírez, saludos, pastor, estaré escuchando la grabación. Bueno, hermana, ya le echábamos de menos, qué bueno que se reporta. Saludos a su esposo, el hermano Frank, qué bueno que estén ahí al pendiente. La hermana Nancy Estrada, gracias por la enseñanza de las dispensaciones. Nos amplió más el panorama para conocer más sobre ellas. Hasta el siguiente programa. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, pues estamos despidiendo ahí con este canto precioso. Dios les bendiga. Los esperamos próxima semana con su programa Edificados en Cristo. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón.